¿De dónde vienes? Vengo del cementerio, de mis entrevistas para el canal de Audioletras. Tú sabes que converso con los muertos, con aquellos que han hecho historia. A los que han hecho historia los clasificamos como héroes. Pero los antihéroes, los que no fueron reconocidos, también tuvieron sus propias historias y fueron muy entretenidos. Debiera decirte, vengo de mi lugar habitual de trabajo, de aquel lugar tranquilo, calmo, sereno y seglar. Pero como nadie va al cementerio a no ser para despedirse de quien se adelanta, pasa a ser un lugar más en el que solo se quedan los muertos. Lugar donde se va en caso extremo, es decir, donde nadie quiere estar ni trabajar. Esta vez me quedé allí varios días disfrutando, escuchando. Bueno, me quedé en la sepultura de Mary Shelley. Qué mujer más encantadora, me alegra. Cuando nos reunimos varios, estábamos todos alrededor de ella. Imagina una fogata, vino, cigarro y ella divina. Nos contó tantas cosas, tiene tantas historias, pasaría la vida escuchándola. Es una verdadera joya de mujer. María es preocupada, tiene clase y es muy agradecida. Me dijo que fue a mi otro canal de YouTube, a Audiolecturas, porque se enteró que leí su novela Frankenstein y varios cuentos, que me lo agradecía y lo dijo en voz alta para que todos los muertos la escucharan. Y bueno, si tú vivo, tú que estás vivo, quieres escucharla, abre tu teléfono y ve al otro canal, Audio Lecturas. En lista de reproducción busca Mary Shelley y déjate llevar. Siempre te propagandeas. Así es, mis amigos del más allá también lo dijeron. Me da algo de vergüenza ser el único vivo entre todos ellos en esas reuniones nocturnas. A veces pienso en suicidarme para permanecer con ellos, pero debo esperar, me llegará el momento. Por ahora debo apreciar desde otro ángulo los aquelarres, los conciertos de zombies, las fiestas orgiásticas de ánimas que vuelan y que se sostienen en el aire. Me encanta verlas levitar. Estás enajenado desde que abriste ese canal. Estás obsesionado. No fue por el canal Audio Letra. Desde que surgió la aplicación Más Allá, desde ese momento mi vida ha adquirido un sentido, ha dado un vuelco. Estoy al tanto de sus actividades. Son más lentas, acompasadas, pero ilustrativas. Cuando llego al panteón sé que me fastidiarán los guardias. Tratan de evitar que yo ingrese. Una vez me echaron. Dicen que voy a profanar las tumbas, que soy un necrófilo. Me insultan con maldiciones y esas cosas. Creo que les causo celos. Uno me gritó cierta vez: dése cuenta y está en un cementerio. Otra vez un muchacho joven, grueso, musculoso, con una cara barruntada, me tomó de la solapa, me puso en vilo. Fíjate, y me remeció en el aire. Me iba a decir algo y se tupió. Otro le dijo que me dijera: están muertos. Y con una mandíbula desarticulada me lo gritó: ¡están muertos! Como entenderás, me voy ocultando antes de llegar al recinto para que no me echen. Y cuando estoy escondido, veo cómo se acercan mis amigos. Aquellos que no me conocen se acercan a olerme, a tocarme. Yo los dejo, que hagan. Me siento mimado, como mecido en un regocijo de infantes. No me gustan cuando están muy frescos, eso te lo digo seguro. Al sentirlos húmedos me da asco. Cuando están bien secos, en los huesos o petrificados o en la piel, siento que no me voy a ensuciar. Eso debe ser asco. Creo que no me gustan los efluvios. Uno de ellos puso su calavera en mi cabeza, frente con frente, y me dijo que volviera por provisiones, que me estoy adelgazando demasiado y que así como estoy no soy del gusto de ello, que en vez de vivo parezco muerto.
Deben sentir lo mismo que yo, asco al verme así. Por eso decidí venir hoy. Mientras caminaba le echaba una mirada a los cielos. Me gusta cuando el clima está como hoy, ventoso. Ves pasar un conjunto de nubes como si las tiraran en desorden. Y puedes ver tantos colores, algunas facetadas, otras globulosas, rellenas. Pero cuéntame, ¿qué hablaste con Mary Shelley? Mary es una mujer encantadora, con clase y cuánta sabiduría. Le hice la tradicional entrevista, te la cuento con detalle. Mary Shelley, biografía. Hola Mary, me pongo nervioso al conversarle. Soy su admirador y bueno, estoy algo tímido. No te preocupes, tutéame, así te aliviarás de la timidez. Gracias, siempre te he considerado ponderada. Bueno, comienzo con la entrevista. Sí, estoy yo también algo nerviosa. Seré parte de tu canal Audioletras y eso me llena de emoción. Audioletras se siente honrado por tenerte de invitada. Te hago la pregunta habitual, la que siempre inicia la entrevista. Dirás que soy poco original, pero no se me ocurren modificaciones, discúlpame. Te entiendo, no te preocupes, yo te sigo. ¿Cuál es tu nombre completo? De soltera me llamaba Mary Wollstonecraft Godwin y de casada Mary Shelley. ¿Cuándo naciste? El 30 de agosto de 1797 y morí el 1 de febrero de 1851. ¿Dónde naciste? En Londres. ¿A qué te dedicaste? Bueno, esa es una pregunta un poco larga para contestar. Fui escritora de cuentos, de novelas, de ensayos, de dramas, de biografías, producto de que tuve una educación privada y gracias a que fui reconocido por una novela que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo que escribí en el año 1818, siendo muy jovencita, fue considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y con ello se inauguraba el género de ciencia ficción. También edité y promocioné las obras de mi esposo, el poeta y filósofo romántico Percy Bysshe Shelley. Tu papá también fue bien conocido. Sí, era muy inteligente, le admiraba mucho. Él se llamaba William Godwin, fue filósofo y político británico de los fuertes, bien bueno. ¿Y tu mamá? También fue escritora. Sí, y fue feminista, se llamaba Mary Wollstonecraft. Tenías 17 años cuando conociste a Percy. Sí. Él era un seguidor de las ideas de mi papá y por eso se dio la relación. Era jovencita y bueno, me enamoré inmediatamente de él, adolescente. Nos fuimos de Inglaterra a los 2 meses de conocernos. Fuimos a Francia y bueno, y recorrimos gran parte de Europa. Eso fue en el año 1814. Nos casamos 2 años después, cuando él enviudó en diciembre de 1816. Ella se suicidó. Ese mismo año en Suiza, con algunos amigos de Percy, concebí la idea de Frankenstein. Nos fuimos de Inglaterra a Italia. Ya habíamos perdido un hijo y perdimos otros 2 hijos. Fue muy doloroso. Pero tuvimos un último hijo al que llamamos Percy Florence, quien sobrevivió y a quien le dediqué gran parte de mi vida para su educación. En 1822, Percy Bysshe Shelley, mi esposo, se ahogó al hundirse su velero durante una tormenta en la bahía de La Spezia. Un año después volví a Inglaterra y desde entonces me dediqué a la educación de mi hijo y bueno, y también a mi carrera como escritora profesional. La última década la pasé enferma. Surgió un tumor cerebral que acabó con mi vida.
en 1851. Hablemos de tus obras, ¿te parece? Oh, sí, sí, hablemos de ellas, de las que escribí, sí, sí, sí. Te puedo contar detalles, me he dado cuenta que en este rato no me duele hablarte. Recuerdo que en aquellos tiempos me molestaba hablar o escuchar, pasaba encerrada lo más a oscuras posible, a pesar de que trataba de ser bien paciente con el resto del mundo. Hablemos de El último hombre, o esa novela. Es una novela apocalíptica de ciencia ficción también. La publiqué por primera vez en 1826. El libro narra la historia de un mundo futurista que ha sido arrasado por una plaga. Pero esa novela fue duramente criticada. Me recuerdo de que permaneció en el anonimato. Sí, pero en el año 1960 fue recuperada. Eh, es notable en parte por sus retratos semi-biográficos de figuras románticas como tu marido y Lord Byron. Oh, sí. Escribiste unas vidas paralelas también entre Cervantes y Lope de Vega. Sí, conocer lenguas modernas fue una forma de instruirse en mi siglo. Era como ir a la universidad, cosa de que estaba prohibido, no había acceso para la mujer. Eh, la mujer estaba muy vedada. Así que aprendí francés, italiano, portugués y español. Esto me permitió leer hartos los clásicos y al escribir sobre ellos permitió que fueran divulgados, fueran llevados a distintos lugares de Europa, y que esos lugares donde vivieron aquellas personalidades persistieran en el tiempo. Lope de Vega, sensacional. Y bueno, Miguel de Cervantes, otro genio importante, interesante. Hablemos de tu novela importante de Frankenstein. Ya tiene 200 años. No, 202 años. Se celebró su bicentenario y fue una edición, la que se hizo para los 200 años, que estuvo orientada a científicos y, bueno, también a creadores y curiosos. Tendré que releerlo nuevamente. Se nos plantea como una de las obras más estimulantes para el pensamiento. No me digas. Fue iniciado como un relato de fantasmas por mí. Yo era precoz, tenía 18 años. La dramática historia de Víctor Frankenstein y su extraña criatura puede leerse como la parábola definitiva de la arrogancia científica. Yo la idea de escribir Frankenstein. Recuerdo el verano de 1816. Hay muchos detalles que podría contarte, pero lo voy a hacer breve. Percy y yo nos reunimos con Lord Byron y nuestro médico en una villa a orillas del lago Lemán. A instancias de Lord Byron y para animar una velada tormentosa, decidimos que cada uno inventaría una historia de fantasmas. Así divida a quién sería el personaje que pervive después de 200 años, el doctor Frankenstein. Al cabo de un año completé la novela. La historia es de todos conocida. Un científico decide crear una criatura con vida propia, a la que luego rechaza. Metáfora sobre la vida, la libertad y el amor. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una maravillosa fábula con todos los ingredientes de los grandes mitos. Hablemos de los cuentos góticos. Bueno, el ambiente es romántico dentro de mis cuentos góticos. Trato de describir caracteres cuyo elemento más destacado es el estar sometido a la influencia de fuertes pasiones que a veces dan pie a sucesos sobrenaturales o extraordinarios en extremo.
o son el producto de este tipo de acontecimientos. Así, en la transformación, un fuerte orgullo se convierte en el tirano que mueve todos los actos del protagonista del relato, lo que le conduce a una situación extraordinaria, en cuya descripción abundan todos los elementos que hacen nacer en el lector la sensación estética de lo sublime. En el sueño, lo que conduce al acto extraordinario es un intenso conflicto entre dos pasiones contrarias. Y en el mortal inmortal son los celos los que llevan a cometer al protagonista un acto que le conducirá a una situación sentimental más conflictiva e intensa, a que marca el final del relato. Tanto la exposición de caracteres construidos por una estructura pasional anormal y deforme como la descripción de las situaciones extraordinarias y horribles que dichos caracteres hacen surgir, que tienden a impresionar al lector, colocan a todos estos relatos en el centro mismo de lo gótico. Analicemos un poco algunos cuentos. La prueba de amor. Angeline y Faustina son dos jóvenes amigas que, al crecer, han debido separarse. Pero ni su primer reencuentro después de tantos años separadas logrará que Angeline rompa la promesa de hablar acerca de su enorme dicha. En un mes se casará con su amado Hipólito, con quien el padre de éste prometió no escribir ni hablar con él durante un año para recibir su bendición y permitirles casarse. Cuando Hipólito apareció por sorpresa, salva a ambas muchachas de sufrir un penoso accidente. No romper la prueba de amor que se les pidió a los amantes en su momento resultará algo muy duro. Maurice o la cabaña del pescador. La escribí para Laurette, una niña de 11 años, hija de una compañera de exilio en Italia. La narración es de un enorme atractivo porque bajo una aparente simplicidad se esconde una profunda corriente de melancolía. Los hechos ocurren en la costa de Devon y comienza con un funeral donde conocemos a Maurice, un chico que ha perdido a sus padres y que busca a alguien que le proteja de la maldad del mundo. Es así como encuentra a un padre que ha perdido a su hijo, quien escucha la historia del muchacho y su romántica relación con el mar. El mortal inmortal. Los relatos de vampiros y los cuentos de fantasmas tocan inevitablemente el tema de la inmortalidad, pero pocos enfocan la cuestión desde el lado humano. Es decir, los cuentos sobre inmortales intentan mostrarnos cómo sería una vida dilatada hasta el tedio más insoportable. Aquí tenemos a un inmortal muy peculiar, uno que, a pesar de su imposibilidad para morir, continúa siendo mortal. El concepto es notable, su ejecución precisa y metódica. No sólo esta mortalidad eterna se hace presente en el cuento, sino su adquisición. Tan original como el resto, su protagonista no busca ni el amor ni la inmortalidad. Su anhelo, minúsculo, casi ridículo, es dejar de amar. El sueño. La época en la que aconteció esta pequeña leyenda fue el comienzo del reinado de Enrique IV de Francia, cuyo ascenso e ilícita apropiación, mientras los demás traían la paz al reino cuyo cetro él había empuñado, fueron inadecuados para cicatrizar las profundas heridas mutuamente infligidas por los bandos enemigos. Existían entre los que ahora parecían tan unidos enemistades privadas y el recuerdo de daños mortales, y a menudo
las manos que se habían apretado en aparente saludo amistoso. Cuando soltaban su apretón, hacían la empuñadura de su daga, haciendo más caro a sus pasiones que a las palabras de cortesía que acababan de salir de sus labios. Para mí ha sido un enorme placer leerte, Mari, y agradezco que nos hayas dejado tu creatividad a nuestra disposición. Tengo algunos de tus textos leídos en el canal Audio Lecturas para todos aquellos que deseen retomar, reescuchar y leer a esta dama que supo imponerse en un tiempo difícil. Sé que quisiste mucho a tu marido Percy. Pienso hacerle una entrevista. En ti hay verdades, en él tengo cierto desasosiego que no deseo citar aquí. Hay un refrán que dice: no se habla mal de los muertos. Tienes razón. Gracias. Mari, me conmueve hablarte. Un beso por parte de todos los seguidores tuyos que asisten a audiolecturas y audioletras. Frases. La vida y la muerte me parecen límites ideales. Es difícil creer que el destino de un hombre sea tan bajo que le lleve a nacer solo para morir. Mis sueños eran más fantásticos y magníficos que mis escrituras. Ten cuidado, pues no conozco el miedo y soy por tanto poderoso. El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño. La elegancia es inferior a la virtud. Es justicia, no caridad, lo que está deseando el mundo. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas.